Hola, buenas tardes. Voy a hacer esta grabación y un en vivo en las plataformas de Instagram. De ahí nos conectamos a través de la plataforma de TikTok para informar sobre voy a conectarme, vamos a esperar un momento que se nos conecte la línea en Instagram sobre la situación de UCIS anuncia un cambio de regla en el sistema de asilo para reducir la acumulación de casos con fecha de publicación julio 27 del 2026. Con esta regla, UCIS señala que puede referir solicitudes de asilo a jueces de inmigración sin entrevista previa del extranjero. Ante esto, es importante que dejarles saber que estas orientaciones son de carácter educativo y me permito decirles que tienen que, como recomendación, buscar la asesoría de un abogado de inmigración o, en su defecto, una organización acreditada que les pueda orientar en sus casos de asilo. En la actualidad, el procedimiento era completamente normal. UCIS, el solicitante presentaba el formulario I-589 ante la oficina de USCIS. UCIS recibía, enviaba unas Notice to Action, unas formas, y esperaba el solicitante el tiempo de una entrevista ante el oficial de asilo. Si el oficial negaba el caso, el solicitante no tenía un estatus migratorio. UCI emitía una notice to appear y le remitía el caso a un juez de inmigración. El juez volvía a revisar el caso y prácticamente desde el principio estaba permitiendo una nueva oportunidad para que ese solicitante de asilo presentara pruebas y presentara una actualización de su testimonio. Pero con esta nueva regla, UCI ya no está obligado a realizar una entrevista antes de remitir el caso a la Corte de Inmigración. Puede decidir que el caso pase directamente a un juez de inmigración sin que el solicitante tenga una entrevista administrativa previa. ¿Qué significa jurídicamente? Que la entrevista administrativa deja de ser un paso obligatorio para determinados casos. En consecuencia, algunas personas nunca serán entrevistadas por UCIS, pasarán directamente a procedimientos de remoción ante un juez de inmigración y será el juez quien conozca inicialmente del fondo de la solicitud de asilo. Por eso es bien importante presentar las solicitudes en, en óptimas perspectivas de carácter judicial. Pero, ¿qué busca el gobierno de los Estados Unidos con este comunicado? Primero, según el comunicado, dice que quiere reducir el enorme atraso en los casos de inmigración, disminuir el tiempo que dedican los oficiales de asilo para revisar esos casos y para atender los casos, evitar lo que consideran solicitudes utilizadas únicamente para obtener un permiso de trabajo o prolongar la estadía de las personas en los Estados Unidos con un permiso de trabajo. Es una medida claramente orientada, a razón del comunicado, a la eficiencia administrativa y el endurecimiento del sistema migratorio. ¿Cómo afecta esto a los casos pendientes? Aquí voy a ser bastante prudente porque el comunicado no dice que todos los casos pendientes serán remitidos automáticamente a una corte de inmigración. Lo que dice es que UCI tiene la facultad de hacerlo. Eso significa que algunos casos seguirán siendo entrevistados por el oficial y otros podrían ser enviados
directamente a la Corte de Inmigración. Todo depende de cómo UCIS implemente esta nueva regla. Ahora, la relación con el status request que, que existe. Antes de esta regla, la respuesta que tenía un solicitante era que UCIS en su plataforma, UCIS Online, constantemente había una nota que decía: estamos revisando el expediente y su próxima acción será una entrevista. Esta situación va a cambiar y ya no se garantiza que la siguiente actuación sea una entrevista. La siguiente notificación podría ser completamente distinta dependiendo del criterio que adopte la oficina de UCIS. Eso no significa que eso vaya a ocurrir en tu caso, pero sí existe un abanico de posibilidades que el cambio, que te afecte este cambio con la nueva regulación. Para los abogados y para los representantes acreditados desde una perspectiva estratégica, esta regla obliga a preparar los casos desde el inicio como que si fueran a ser presentados directamente ante un juez de inmigración. Eso implica que las declaraciones personales sean mucho más sólidas, que la evidencia documental sea completa desde la remisión, y aquí yo voy a ser bien detallista, que los informes periciales y las condiciones del país estén bien fundamentados y tengan relación con tu caso. No basta que presente las traducciones de una ley, no basta que presente los informes que generan las organizaciones, sino que todo ese material tenga conexión con su caso en particular. Debe existir una organización cuidadosa del expediente. ¿Por qué? Porque el juez podría conocer el caso sin que antes haya existido una entrevista afirmativa para aclarar las inconsistencias. Y fíjense, mi preocupación jurídica sería eh, con la visión de futuro. La entrevista de asilo no solo servía para decidir si se aprobaba o si se remitía el caso. También era la oportunidad para que el solicitante de asilo explicara personalmente su temor de persecución y respondiera a las preguntas del oficial y aclarar con ellos posibles inconsistencias en el testimonio. Al eliminar ese paso, en ciertos casos podría plantearse cuestiones sobre el debido proceso administrativo, y aquí hay que trabajar de la mano con los abogados en derecho civil, en derechos civiles y en derechos humanos de los Estados Unidos, si esto afecta el debido proceso administrativo, si se está afectando el derecho a ser oído antes de una decisión que cambia sustancialmente el proceso de una persona, porque no estabas en remoción y pasas a estar en remoción. ¿Y cuál es la base o el criterio que se utiliza para obtener ese proceso de racionabilidad para remitir el caso ante un juez de inmigración? ¿Quién controla cuáles son las directrices de ese silogismo, de esa conclusión? He aquí los asuntos de carácter legal que siempre requieren de la experticia de un abogado. Entonces, para nosotros como organización, esta labor desde nuestra labor, esta noticia es muy, muy importante, nos genera mucha preocupación por los casos que ya sabemos que fueron remitidos a corte, por algunos que posteriormente y tienen la intención de actualizar su caso. Sabemos que no están bien preparados, y esta noticia refuerza la importancia de preparar desde el inicio tu caso de inmigración con excelencia. Ya no es prudente asumir que el solicitante tendrá una entrevista de asilo, sino que tiene que trabajar con
tanta solidez y con tanta responsabilidad porque su caso puede ser presentado directamente ante el juez de inmigración. Por eso su historia debe ser coherente, debe ser clara, debe ser transparente. La declaración personal tiene que ser consistente con las pruebas documentales, con los informes psicológicos, con todo el material probatorio y las evidencias de país. Insisto, no es suficiente presentar el informe de las distintas organizaciones sin que exista una adminiculación, un razonamiento de por qué de lo general vamos a lo particular y ahí usted tiene su caso. Se debe hacer la, la declaración con el mayor detalle y si usted tiene un caso de inmigración que tiene más de 10 años, tiene que estar atento, vigilar su domicilio, verificar cuándo fue su último cambio de dirección, verificar constantemente la correspondencia y, por supuesto, buscar asesoría legal con un abogado o una organización acreditada ante el Departamento de Justicia. Este fue un breve like que estoy haciendo porque, bueno, me enteré por unos clientes que me dejaron varios mensajes sobre esta noticia y la recomendación es, vamos a buscar abogados de inmigración. Les recomiendo que vayan a la base de datos de, del bar de su estado y revise si el abogado que va a contratar es un abogado que tiene buen carácter ético, porque de esta situación sabemos que hay mucha situación compleja también con los abogados. Recuerden que esta noticia salió en la página de UCIS, que está como un resumen de la próxima regla a aplicar por parte de UCI. Y en la última parte les voy a leer. La nueva regla entrará en vigor de inmediato. UCIS aceptará comentarios al público y posteriormente emitirá una regla final en respuesta de dichos comentarios. Así que bueno, existirán muchos casos que serán remitidos directamente a las cortes de inmigración. Ay, aquí tengo a Carla, voy a saludar a Carla, saludo. Así que bueno, que pasen buenas tardes y hasta la próxima. Voy a colocar aquí.